buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor César Febres Cordero, articulista y académico, y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex subsecretario de gobierno. Les invitamos para hablar sobre los grandes desafíos que tiene el presidente Noboa en diferentes campos. Una situación económica angustiante, incluso lo que ayer no aprobó, rechazó, pero hay la objeción parcial, que será difícil lograr 92 votos para insistir en la negativa en la Asamblea Nacional. Una parte de ello, el incremento del IVA al 13% permanente y hasta el 15%, como dice la objeción parcial, de manera temporal. Y en medio de esto, de un estado de excepción, con dos decretos, el 110 y el 111, en donde se determina que el Ecuador vive en un conflicto armado interno, se anuncian movilizaciones sociales e indígenas, al menos este viernes, en la provincia del Cotopaxi. Quizás es una manera de medir las cosas con unas circunstancias, y aquí respetamos el ordenamiento jurídico. El decreto 110 emitido por el Ejecutivo que estableciera el estado de excepción, en el artículo 4 limita el derecho a la libertad de reunión de las personas, que consiste en impedir cualquier acción que afecte a la seguridad y el orden público, suspende el derecho a la libertad de reunión y dispone a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que impidan y desarticulen reuniones en espacios públicos. ¿Cómo enfrentar estos grandes desafíos? Le pregunto a Juan Manuel Fuertes, en condiciones económicas y sociales muy difíciles. Muy buen día. Miguel, César y a la audiencia, un saludo respetuoso y cordial. A ver, me parece que hay que contextualizar. Cuando un gobernante toma decisiones públicas, ejerce el poder, eso se somete a la aprobación de la ciudadanía y, por supuesto, de los actores más relevantes en el juego político. Esto es lo que se llama gobernabilidad. Las relaciones que se tensan o no de acuerdo a las decisiones que toma el gobernante. En el caso ecuatoriano tenemos algunas dificultades estructurales que están instaladas. El mismo régimen presidencialista genera muchísimas dificultades, sobre todo en la relación con el legislativo, cuando no se trata de un presidente de la República que tenga la potencia necesaria en el orden de liderazgo y también de una bancada legislativa importante en el seno de la Asamblea. Por otro lado, vivimos en una cultura del conflicto y en consecuencia diariamente hay una serie de manifestaciones antigubernamentales que forman parte de lo que en la teoría constituye la inestabilidad política. No necesariamente este tipo de manifestaciones ponen en riesgo la permanencia del gobierno, pero hay otro tipo de factores que eso sí tienen muchísima vinculación no solo con entorpecer la gestión del gobernante, sino incluso con buscar su colapso. Y en el caso puntual del Ecuador, hay dos elementos sustanciales en este orden. El uno es esta alianza que vienen manteniendo desde hace décadas el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, y por otra el movimiento indígena, que también desde hace décadas ya se lo trataba como un grupo de presión, y hoy es inevitable incorporarlo en el análisis como uno de los elementos que más condicionan la gobernabilidad del sistema. Claro está, a lo que ha implicado históricamente el rol que ha jugado el movimiento indígena en lo político en el país, se suma que este momento está liderado por un personaje que tiene una serie de características especiales, por su talento, por su capacidad estratégica, pero también por su contenido ideológico. Él se ha confesado seguidor de la teología de la liberación de la Iglesia Católica y que también ha sido inspirado por el principal marxista indoamericano que es Mariátegui, uno de los inspiradores de
Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. De lo que nosotros pudimos levantar como información certera cuando estuvimos en el Ministerio de Gobierno, porque yo tuve a mi cargo precisamente el manejo del tema indígena, ISA tiene vínculos con la Revolución Ciudadana, particularmente con Rafael Correa. Ha consolidado su liderazgo porque antes tenía pendiente también copar los espacios de Pachacuti. Finalmente lo logró colocando al exalcalde de Cayambe, involucrado en algún caso de peculado o algo así, como presidente de Pachacuti, de tal modo que este momento él tiene consolidada su posición al interior del movimiento indígena, hablemos de CONAI, que es la principal organización nacional, además de la FEINE, la FENOCIN, que también tienen relevancia. Pero un hecho que no se puede perder de vista, Miguel, César, es que de cara a estas últimas elecciones, el correísmo incorpora a sus listas de asambleístas nacionales, y en este momento son legisladores, el presidente de la FEIN, el pastor Tuala, y también integra a Margarita Arotingo, que es uno de los cuadros principales de la FENOCIN. En principio, esto delata que el correísmo ha cooptado también esas organizaciones. Sin embargo, reconociendo que el movimiento indígena tiene 3 niveles de participación en medidas de hecho: la movilización, el paro y el levantamiento indígena, de lo que se puede observar, es muy complicado que lleguen efectivamente a provocar un levantamiento, porque el instante que eso se produce, sí, el final no puede ser previsto finalmente, no solo por la actuación del movimiento, sino porque también se entremezclan finalmente otros intereses de varios sectores de las élites del país. Y yo no veo que en el corto, en el mediano plazo, sea factible esto, tanto más que la principal bandera que ha esgrimido para provocar el levantamiento, el movimiento indígena históricamente, es el incremento del precio de los combustibles. No se observa que realmente exista al momento voluntad de parte del gobierno por ir a una focalización de subsidios, pero en todo caso, si se llegase a esa situación, a esas medidas de carácter económico, no es que va a afectar a la totalidad, sino que precisamente buscarán fórmulas a través de las cuales se proteja y se subsidie a quienes menos capacidad adquisitiva tengan, de tal modo que esto va a reducir sustancialmente algún apoyo o legitimidad que podría tener. De otro lado, lo que está aconteciendo indudablemente en la gestión gubernamental es que este instante hay un clic muy ajustado con las Fuerzas Armadas, y eso en el orden de lo que implica la persuasión y la represión también le da otras características, porque tradicionalmente frente a los levantamientos la actitud gubernamental en cuanto a reprimir este tipo de medidas de hecho ha sido más bien exclusivamente policial. Esto no implica bajo ningún punto de vista que el señor Issa permanentemente va a estar siempre jugando a esa suerte del cuento de Pedrito y el Lobo, amenazando con que se van a provocar medidas contundentes en contra del régimen. Pero conociendo desde el interior lo que pasa con el movimiento indígena, particularmente con la CONAIE, y reconociendo también que persiste un acuerdo entre el presidente Noboa, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, tengo la proyección que no existen las condiciones adecuadas como para que la CONAIE y en general el movimiento indígena puedan ejecutar algo de magnitud. Bienvenido a César Febres Cordero, un gusto recibirlo en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo ve el panorama, estos desafíos del presidente Noboa en lo económico, en lo político, en lo social, partiendo de este hecho que ha analizado el doctor Juan Manuel Fuertes, este anuncio de ir a marchas, partiendo desde la provincia de Cotopaxi, marchas que están prohibidas expresamente, pero que también reflejan lo que decía Juan Manuel Fuertes, esta posición del sector indígena liderada por el señor Leonidas Issa, y hoy teniendo de aliado del nuevo presidente de la CONAIE, el señor Guillermo Churuchumbi, efectivamente él tiene procesos
penales de investigación. ¿Cómo ve estos desafíos? Muy buen día, César. Muy buen día, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación, estimado Miguel, también un gusto estar con Juan Manuel y por supuesto con su directa audiencia. Yo quisiera justamente, como usted dice, partir de lo que decía Juan Manuel, quisiera, sin dejar de coincidir en muchos puntos de su análisis, matizar algo desde mi perspectiva. Recordemos que el movimiento indígena tiene una relación complicada también con el correísmo que hay que tomar en cuenta para tratar de estimar qué pueden estar haciendo políticamente en el futuro próximo. Ellos fueron perseguidos en la época del correísmo, fueron divididos porque también en partes de la Sierra Centro organizaciones provinciales de Pachacutic se sumaron a lo que era Alianza País en esa época, y otras se mantuvieron al margen y fuertemente enfrentadas con el correísmo. Cuando en la elección del año 2021 se llamó en segunda vuelta el nulo ideológico, el cual tuvo un fuerte impacto en varias provincias que probablemente favoreció a Guillermo Lasso sobre Andrés Arauz, el presidente de ese momento de la CONAIE, señor Vargas, se fue contra esa disposición y fue expulsado de la CONAIE por ir digamos, hacer campaña junto a Andrés Arauz. Y a regañadientes, Leonidas Issa obedeció el liderazgo colectivo en ese momento, en una decisión que ya desde antes de las elecciones muchos calculaban iba a favorecer a Guillermo Lasso. Entonces hay que entender que Leonidas Issa no es simplemente un aliado del correísmo, es una persona que está ideológicamente cerca del correísmo, y esto es hasta cierto punto, porque también el correísmo es una izquierda desarrollista que va a preocuparse más por cuánta plata entra a la economía y al presupuesto, y no tanto por las preocupaciones ambientalistas, que sí son intensas, que sí son importantes dentro de la CONAIE. Y otra cosa que creo que hay que tener presente sobre qué hará o no el movimiento indígena es tomar en cuenta que de los tres viejos aliados de las movilizaciones del 2019 y del 2022, ya uno se ha ido distanciando, ¿no? El movimiento evangélico y la CONAIE como tal, por un lado, y tenemos en el otro lado se me escapa el nombre ahorita, las siglas del tercer movimiento, pero las recordaré. La FENOCIN. La FENOCIN, correcto, con el señor Gary Espinosa. Espinosa, correcto. Ahí había un distanciamiento. Gary Espinosa incluso en su momento dijo: a mí me quiere destituir Leonidas Issa, se ha infiltrado para sacarme de ahí. Y finalmente también hay que entender que poner a Churuchumbi, porque fue una pelea también, contra los moderados en la coordinación de Pachacutic, el que las 5 asambleístas de Pachacutic estén tratando de buscar cierto protagonismo y una postura común de rechazo a cualquier medida del gobierno, mucho más allá de lo que ha hecho el correísmo, perfila a un Pachacutic donde Leonidas Issa quizá le quiere hacer a la CONAIE dar un salto electoral a través de Pachacutic. Y cuando uno asume la lógica electoral, ya las medidas de hecho empiezan a volverse un poco menos atractivas. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Chile. Los héroes del estallido social, entre comillas, llegaron a la constituyente allá y desaparecieron. Porque cuando uno ya entra por elecciones a un cargo de elección, la ciudadanía empieza a exigir otro tipo de cosas. Ya no quiere el espectáculo, ya no quiere que detengas al gobierno. Ahora tú eres interlocutor del gobierno o parte del gobierno, y la gente quiere obras, la gente quiere leyes, la gente quiere que crezca el PIB, que baje la desigualdad, ¿ya? Entonces, si realmente, y están los señales de eso, Leonidas Issa quiere adueñarse plenamente, que creo que ya lo ha hecho, de Pachacutic y utilizarlo como un vehículo electoral, la lógica de las medidas de hecho va cambiando. No digo que las abandone, pero se vuelve menos atractivo. Y podemos ver, por ejemplo, que cuando se decretó la muerte cruzada en el gobierno de Guillermo Lasso el año pasado, Leonidas Issa decía: vamos a ir al paro, no permitiremos la muerte cruzada. Y a la hora de la hora, más preocupado por instalar a Churuchumbi en Pachacutic, no tiró ni un palo ni quemó ni una llanta. Entonces, no estoy diciendo no va a haber ninguna movilización, ni que Issa se va a quedar en casa, pero yo creo que también hay elementos para considerar que puede haber un alejamiento de las medidas de hecho. Y con un último elemento a considerar, que es que el país en este momento desea ver cierta unidad, desea que las Fuerzas Armadas no vean interrumpir su trabajo en las calles contra la delincuencia organizada y movilizar al movimiento indígena
podría ser entendido como un sabotaje, y no creo que quieran tomar ese riesgo ahora. César, con esas consideraciones, ¿cuáles son los desafíos que tiene el gobierno? Porque tiene que afrontar diversos frentes hoy: conflicto armado interno, la situación de la economía ecuatoriana, la relación con la Asamblea Nacional. Lo que usted bien dice, la economía es una preocupación grave que ha sido desplazada momentáneamente por la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, Daniel Noboa cuenta con mucha buena fe, pero no con un fanatismo detrás. No es un líder de masas todavía, no tiene una estructura plenamente organizada con ADN. Él tiene capital político prestado, tanto por sus aliados como por la ciudadanía en general. Y eso hay que entenderlo. Por eso también, y por la falta de confianza que hay en las instituciones, le ha costado a Daniel Noboa pasar su proyecto económico urgente. Ahora va a tener que valerse de una interpretación dudosa de la Constitución, primero mandando un oficio para tratar de subsanar un posible vicio de inconstitucionalidad, porque la Asamblea añadió cosas a una reforma tributaria que no salieron del Ejecutivo, y segundo, en un veto parcial, volviendo a añadir el bloque del IVA que no fue aprobado, ni negado, ni archivado, ni nada, en la Asamblea. No consiguió los votos suficientes para la aprobación. Y esa es otra pelea entre juristas. Pero eso deja ver, uno, que el gobierno no tiene un apoyo, digamos, infinito aquí. Dos, que hay un grave problema para no este gobierno, para el Estado ecuatoriano. Y es que la gente que normalmente debería allanarse a cualquier propuesta de emergencia en un supuesto estado de guerra, no confía en darle su dinero al Estado ecuatoriano, por muchas razones, y eso nos va a hacer la guerra, entre comillas, muy complicada contra el narcotráfico, sobre todo que estamos al borde de la quiebra, según los analistas. Y tercero, que toda esta complejidad jurídica puede hacerle también complicado al gobierno explicar sus objetivos o conseguirlos de manera sencilla. Y si se enmaraña en peleas con la Corte Constitucional, que todavía es un supuesto, le puede complicar más la gestión política. Entonces yo veo un gobierno que tiene ahorita un espacio de tiempo favorable, donde la gente desea unidad, pero que también tiene unos problemas gravísimos, muchos de ellos heredados. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cuáles debieran ser en estas condiciones las prioridades del gobierno del presidente Noboa cuando hay diversos frentes los que hay que afrontar: el económico, el político, el social? Bueno, definitivamente, como en cualquier administración presidencial, es la capacidad de gobierno lo determinante. Y esto tiene que ver con el liderazgo, el entorno, el equipo y el manejo de la maquinaria estatal. Asociando esto con lo que señalaba César y lo que hemos venido dialogando, sobre el riesgo de alguna actividad de mayor inestabilidad propiciada desde el movimiento indígena, hay dos elementos que tienen que analizarse para que esto, en términos de hipótesis, pueda o no cumplirse. El uno tiene que ver con el tema convocante. Es decir, no es que un paro y más aún un levantamiento indígena, por mucho que le convoque cualquier líder de ese movimiento, fácilmente puede organizarse. Hemos visto que históricamente no es que el movimiento indígena se ha movilizado alrededor de una subida de impuestos. No, cuando sube el gas, cuando sube la gasolina y el diésel, es cuando el tema se vuelve convocante, y esto también en términos muy relativos. Cuando nosotros ejercimos nuestra función en el Ministerio de Gobierno, César, Miguel, recuerden, estaba aplicándose un decreto dejado por el presidente Moreno que determinaba el precio de los combustibles a través de unas bandas fundamentalmente sustentados en el precio internacional del crudo. Aunque teóricamente esto podía ir al alza o a la baja, siempre estuvo al alza. O sea, durante el tiempo que estuvimos nosotros, siempre subió el precio de la gasolina, de tal modo que el tema convocante para el movimiento indígena estuvo instalado. Y sin embargo, por todo lo que desplegamos, ellos no pudieron llegar sino a hacer un paro bastante relativo en el mes de octubre, a finales del mes de octubre del 2021, al punto que frente al fracaso tuvieron que señalar que, como venía el feriado de finados,
ellos iban a pasar ese feriado y luego retomarían. Finalmente no lo retomaron. Por un lado, el tema en principio no aparece como convocante. Lo segundo es la debilidad o la fortaleza del gobernante. Claro está, en el caso de Lenín Moreno hacia la segunda parte y en el caso de Guillermo Lasso, fueron gobiernos que se debilitaron en forma dramática y en consecuencia una irrupción del movimiento indígena a través de un levantamiento prácticamente al menos les quebraba las piernas. De tal modo que por ese lado yo tampoco observo que ni la temática ni la capacidad de que este momento o el capital político que tiene el presidente Noboa, que creo sin duda alguna disminuirá, pero dado el corto tiempo que tenemos hasta el próximo proceso electoral, dudo que llegue a niveles dramáticos como para colocarse en tanta debilidad. Bueno, ahora, esto bajo ningún punto de vista, y como usted decía, Miguel, excluye, y como también señalaba César, excluye que el gobierno debe tener preocupación por adelantarse a lo que pueda acontecer en el movimiento indígena. No sabemos qué puede pasar. Hemos visto cómo sobrevienen crisis, y en las crisis con facilidad se puede pasar de héroe a villano y viceversa. Entonces, yo allí observo que esa capacidad de gobierno del presidente Noboa sigue siendo muy limitada. ¿Cómo es posible que ya vamos 2 meses de gobierno y recién ayer nombra al secretario de Pueblos y Nacionalidades, a Marco Guatemala? Esto me da la pauta de que no tiene la película clara y en función de eso no armó oportunamente el equipo necesario. Y entonces, esto adicionalmente requiere que en esa capacidad de gobierno exista gente que maneje el capital teórico de todo lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, la inestabilidad, que cuente con la experiencia, que esté en capacidad de diseñar estrategias, pero además una cosa importante, Miguel y César, que el gobernante deje que quienes saben hacer la guerra se encarguen de la guerra, porque esto también es terrible cuando los presidentes no saben de estos temas y sin embargo imponen sus decisiones, terminan haciendo lo que hizo el presidente Lasso, porque el presidente Lasso armó el levantamiento indígena en junio del 22 al disponer la prisión preventiva, la detención de Leonidas Issa, que finalmente vimos que en el nivel judicial esto finalmente no tuvo ningún tipo de trascendencia. Entonces, en ese orden de cosas, al menos hasta el momento, en esta materia de crisis, el presidente Noboa ha demostrado que sí deja en manos de quienes saben. En el caso puntual de estas medidas de shock frente a la irrupción en Telecentro de este grupo de delincuentes, puso en manos de las Fuerzas Armadas y le ha dado resultado. De esa forma, puede compensar este nivel de debilidad, de improvisación que sigue manteniendo el régimen del presidente Noboa. César Febres Cordero, quizás, como dice el doctor Juan Manuel Fuertes, la dinámica del gobierno que asumiera el poder en noviembre no ha sido muy ágil como para enfrentar estos grandes desafíos a sabiendas de que fue elegido para 1 año y medio y hoy le queda virtualmente 1 año y unos pocos meses más. Sí, así es. Yo creo que estamos ahora en este momento ignorando quizás ciertos errores del gobierno y rápidamente porque, digamos, el deseo de apoyar al comandante en jefe en el llamado conflicto interno y la sorpresa ante cómo ha conseguido una victoria moral en llevar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la acción como otros gobiernos antes no han podido, nos saca de vista los síntomas de una mala tos que vimos en diciembre con el tema de los nombramientos. En Los Ríos casi ponen a un hombre que fue creíblemente acusado, y solo acusado digo, pero al final destituido de su cargo en una prisión aquí en el Guayas, de haber salido alcoholizado de la prisión que dirigía, chocar un vehículo policial y agredir a un policía, y casi lo nombra gobernador de la provincia de Los Ríos, decreto firmado. ¿Ya? Se demoró un montón de tiempo llenar puestos en el gabinete. Terminó por liquidar la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Interior bajo una sola ministra, cuando la gestión política
y el tema de seguridad interna se han vuelto tan grandes que yo creo que no es aconsejable que los abarque una sola persona enteramente. Y yo creo que todo esto se debe sí a una falta de cuadros políticos, que yo creo que, como muchos han dicho, se debe a que el presidente Noboa, cuando empezó esta campaña, no esperaba ganar, esperaba construir su imagen para las siguientes elecciones. Pero como la historia siempre es accidentada, incluso cruel para quienes la vimos en el presente, hubieron incidentes de asesinatos, de violencia política, malas decisiones de otras campañas políticas en el proceso electoral, y Daniel Noboa las aprovechó en buena lid, ganó las elecciones y terminó de presidente, pero tal vez no tenía el equipo. En todo caso, ahora ya no puede darse esa excusa en una situación tan grave que le ha hecho cambiar incluso de posturas, porque en campaña él está en contra del aumento de impuestos y ahora es lo que está haciendo, pero asimismo debe también convocar a la sociedad civil. Y yo creo que convocarla no solamente para que externamente le den sus opiniones y sus asesorías, sino para también ir llenando cuadros a espacios importantes en el gobierno, ¿no? Convocar, crear su propia estructura a base de eso. Yo creo que el gobierno ha demostrado cierta efectividad, pero todavía le falta también demostrar solvencia, porque poniéndolo en términos coloquiales, nadie va a querer quemarse en un cargo de alto perfil en el gabinete o en una gobernación provincial importante si no se le garantiza que va a tener los recursos para actuar. Y ahora que recién están con la reforma que medio pasó en la Asamblea, consiguiendo fondos, quizá haya la oportunidad para decir creíblemente: yo le puedo dar a un ministro, yo le puedo dar al gobernador la facilidad de empujar recursos, ¿verdad? Para que también haya un escudo político en su gestión. No se trata solamente de altruismo, se trata de ser un político y dar resultados y quedar bien con el público. Es alguna expectativa racional. Finalmente, yo creo que el gobierno, en la preocupación de su gestión, no debe olvidarse del panorama externo. Y si vemos con preocupación mucho es lo que ha pasado con Rusia. Yo creo que sí es entendible que el presidente haya aceptado este trato que se venía conversando desde el anterior gobierno, del swap, del intercambio de armas con Estados Unidos, pero ha venido con un precio importante con nuestras relaciones con Rusia, y debería quizá haber un poquito más de tino, delicadeza y previsión en el tema exterior, porque ahora necesitamos continuar con una economía exportadora sana y necesitamos cooperación extranjera con dinero, con inteligencia, con equipamiento, para poder continuar la guerra, entre comillas, contra las bandas delictivas, o nuestra lucha, sin duda, contra las bandas delictivas. Este desafío, doctor Juan Manuel Fuertes, en medio de este conflicto armado interno, el gobierno, ¿qué debiera priorizar, teniendo muchos desafíos al frente, como es este momento el económico, poder financiar lo que señalaba bien César Febres Cordero, no solo el tema económico, las exportaciones, sino también la necesidad de recibir ayuda tan necesaria de los Estados Unidos, con materiales, con insumos, con vehículos, no solo con la dirección de políticas, como este momento va a visitar estos 3 días, desde hoy, un alto ejecutivo del Departamento de Estado de la Dirección de Antinarcóticos de los Estados Unidos. Sin duda alguna, todo gobierno requiere contar con un programa muy definido en el que haya establecido las prioridades de actuación, el contar con un equipo humano que sea lo suficientemente diestro, hábil, con conocimiento, con experticia, para llevar adelante ese programa y alcanzar los objetivos que se traza el régimen. Pero en toda administración, también, aunque cueste a veces reconocerlo, influye la buena o la mala suerte. Y el presidente Noboa ha sido bendecido por la buena suerte. Ya César nos recordó lo que pasó en la campaña electoral, que finalmente impulsó el estelarismo y el triunfo electoral del presidente Noboa. Yo he dicho el presidente Lasso, además de la ineptitud gubernamental, hasta era salado. Mire la sequía que sobrevino y que determinó los apagones. Bueno, se posesiona Noboa y otra vez vuelan las lluvias y las hidroeléctricas
funcionan y los apagones, al menos momentáneamente, se fueron. Luego tenemos, por estas maniobras inoportunas del correísmo, una salida muy inteligente de la ministra fiscal, develando públicamente todo un proceso investigativo que había venido desarrollando, que es este caso Metástasis, que le obliga al presidente Noboa políticamente a dar respuestas, porque venía hablando del plan Fénix, pero no se notaba nada. Cuando se delata lo de Metástasis, le resulta inevitable actuar. Y para colmo, un piquete de estos delincuentes en una operación comando se toma Telecentro, le pone al Ecuador en la retina mundial, genera una serie de adhesiones y a partir de ello despliega toda una estrategia de shock que le está dando resultados. Pero claro, un gobernante no puede tampoco afincarse exclusivamente en la buena suerte. Aquí necesita tener claridad y proactividad. Dado el corto tiempo que tiene, no me parece nunca me pareció más bien, que debía intentar ir a resolver problemas estructurales, a menos que siquiera en lo legislativo, su capital político le permita impulsar leyes que sean trascendentales. Pero ya hemos visto, cuando ocurre este problema en Telecentro, prácticamente es en vísperas de que se apruebe esa ley del sector eléctrico, y casi hubo aclamación en la Asamblea Nacional. Luego vino un segundo proyecto de ley que ya tuvo reparos. Y ayer discuten la propuesta de reforma tributaria y ya los problemas políticos son de otra naturaleza. Claro está, también hay un serio riesgo entre los gobernantes y es este espacio de vanidad que suele ganarles. Y cuando el entorno se encarga de sobarles el hombro y presentarles cifras reales o ficticias de aprobación, bueno, empiezan a volar como elefantes rosados de flor en flor. Y esto termina siendo letal. Sin duda, este momento tiene un capital político recontra interesante, entiendo que anda por el 80%. Habrá que ver qué acontece luego de que con el veto finalmente termine imponiéndose el incremento del IVA. No creo que vaya a disminuir sustancialmente, pero es la administración de ese capital político lo que puede determinar que en la delineación de las prioridades que debe tener el gobierno, que sin duda tiene que ver con continuar sometiendo, al menos temporalmente, a estas bandas delictivas, porque el fenómeno del narcotráfico no está en función que desaparezcan este rato unas bandas. Ya hemos visto en México, sobre todo en Colombia, cómo desaparecieron o fueron extraditados los grandes capos y finalmente se reprodujeron otro tipo de carteles o de bandas. Y creo que la principal preocupación que debe tener este momento es buscar el financiamiento necesario para las actividades cotidianas de la administración pública, porque si nos anuncian que ni siquiera tienen recursos para cancelar los sueldos de los funcionarios públicos, eso nos está diciendo que hemos llegado a una situación extremadamente dramática. Y creo que en el orden de ser efectista, es decir, de provocar impactos que sacudan a la población, sería chévere y necesario para la democracia que el presidente Noboa encamine un proceso para sanar las heridas que en el tejido social dejaron las insurrecciones de octubre del 2019 y de junio del 2022. Porque más allá de que sepamos de conspiraciones, de intereses de algunos grupos porque colapsen el gobierno de Moreno y el de Lasso, ciertamente la estructura social del país quedó muy resquebrajada. Y eso necesita, en términos de un proyecto de nación, de un proyecto de país, ser debidamente saneado. César Vélez Cordero, ¿en qué queda dentro de este análisis la alianza del presidente con la mayoría legislativa? Vemos que le aprobaron 2 proyectos y ahora le han negado el tema del IVA. Esa es la realidad. ¿En qué queda esa alianza? Bueno, hay la especulación, y de hecho ya la han hecho algunos asambleístas propia, ¿verdad? Dentro del correísmo, eso también es digno de analizar de forma aparte, de que había un tongo, ¿no? De que no se permitió archivar el proyecto de Formentera,
de que y lo advertían ya algunos analistas hasta alineados con el PSC hace unos días, de que el veto parcial iba a permitir al gobierno añadir de vuelta lo que él quisiera que haya estado en la votación, es decir, si iba a volver a incluir el IVA si no se había aprobado por bloques, que todo esto fue una conspiración, que no es nuevo en nuestra clase política. En diciembre de 2021, el correísmo, que estaba lleno de asambleístas experimentados, se hizo el tonto, se levantó, desapareció de la sesión y le permitió a Lasso pasar por el Ministerio de la Ley su reforma tributaria, que yo creo que nadie puede creerles que eso fue un simple error honesto, pues, ¿no? De su parte. Y luego tuvimos a este PCC, el otro socio político, que en diciembre el señor Henry Kronfeld, el economista Henry Kronfeld, decidió irse de vacaciones por un día. Y luego salieron a decir con un leguleyo de ellos que como no habían votado para negar una propuesta, solamente que no había alcanzado el voto para aprobar, sí podía proceder el juicio a Glass, después de haber incluso concedido que ellos debían siquiera reconocer un supuesto derecho a autorizar el enjuiciamiento de un ex vicepresidente, o sea, toda una locura. ¿Ya? Entonces, puede ser que este pacto siga siendo el mismo que hace unas semanas, pero que estén fingiendo una cierta oposición o exagerando una sincera oposición y que no vayamos a ver un quiebre en el corto plazo. Sin embargo, tenemos que especular bastante, o más bien decir, no estamos muy seguros que pueda pasar a mediano plazo, porque no conocemos todavía el contenido del pacto. Yo no creo que nunca lo vamos a conocer. No sabemos quiénes lo firmaron, quiénes estuvieron ahí sentados, si es que firmaron algo. Y entonces no entendemos cuáles son los límites, incentivos y miedos reales de las tres partes en el acuerdo legislativo. Entonces yo diría, por ahora, no creo que esto sea un augurio de un fin próximo, pero tampoco puedo prometer que aquí en 6 meses van a seguir en las mismas condiciones. Este tema que le planteaba César Febres Cordero, ¿en qué queda la alianza, Juan Manuel? Desde mi punto de vista, se mantiene en las mismas condiciones de antes. Efectivamente, el tomar decisiones como subir impuestos desde el punto de vista político pasa factura. Y ninguna organización política quiere, si es que no existe un consenso que públicamente se manifieste, aparecer como el malo de la película. Entonces allí es factible ponerse de acuerdo para finalmente impulsar lo mismo, pero sin mancharse las manos. Yo veo que hay mucha pirotecnia más bien, política. Juan Manuel, más bien lavándose las manos, pero hay algunas cosas, sigue esa alianza en esas condiciones, pero hay sectores a los que ha tratado mal el presidente Noboa, como construye, que ayer le dieron los votos a él. A eso iba Miguel. Yo en algunos programas anteriores he insistido que veo mucha pirotecnia política, que a veces termina seduciendo fácilmente incluso a gente que tiene mucha claridad, mucha experiencia, mucha formación. Y es que estas discrepancias y hasta ataques finalmente suelen ser concertados, porque la política tiene un lado claro y un lado oscuro, es decir, las reglas de juego que constan en la Constitución, en la ley, y otras reglas del juego político que no están consagradas en ningún código escrito, pero que están vigentes. Y en este orden de cosas, hemos visto que el expresidente Correa y el presidente Noboa a veces se ponen en un ping-pong de, entre comillas, agresiones que sirven para los memes. Pero, por ejemplo, porque cuando se trata de poner a prueba las posiciones profundas, auténticas, hay que aplicar mecanismos ácidos para determinar qué mismo es lo que acontece. Por ejemplo, luego de que la ministra fiscal públicamente, porque esto fue a los ojos de todos los ecuatorianos, públicamente hace hincapié en que el expresidente Correa actuó como campanero el día que se producen los allanamientos en el desarrollo de este caso Metástasis, en donde capturan, entre otros, al presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, no vimos ni en ese momento, ni hasta la fecha, que el gobierno del presidente Noboa por lo menos presente una nota de queja al gobierno de Bélgica por la actitud de alguien que tiene una condición, no sé si de asilado o de refugiado. O sea, lo cual da la pauta de que
estos chistecitos por la mala dicción del inglés y ese tipo de cosas no pasan de ser fuegos artificiales, porque ni con el correísmo ni con el socialcristianismo el presidente Noboa lanza todos los ataques como lo hace. Yo no entiendo hasta el momento con qué propósito, a menos que sea parte del acuerdo en contra de este movimiento Construye y de quien lidera, que es la señora María Paula Romo. Entonces, desde mi punto de vista, ese acuerdo, que coincido con César, no tenemos a cabalidad ni información de su contenido ni de sus fronteras, es clarísimo para ellos. Deben haber previsto una serie de situaciones y se mantiene incólume. Una pregunta final, César Febres Cordero. ¿Qué piensa del dictamen que ha dado la Corte Constitucional respecto de 4 preguntas más que viabiliza al Ejecutivo? No lo he podido examinar a fondo, sin embargo sabemos por las noticias que esto es doble, porque no solamente ya en una segunda revisión de materia de fondo permite que estas 4 preguntas pasen a la papeleta si el presidente así lo quiere, sino que también ha dado un dictamen favorable para la reforma parcial que se pasó por la Asamblea Nacional. Claro, para que las Fuerzas Armadas... si me permite, César, eso tiene que ver con las funciones de Fuerzas Armadas en la seguridad interna del Estado ecuatoriano, y las 4 preguntas se refieren a la eliminación de la prohibición constitucional de la extradición, la incorporación de las judicaturas especializadas en materia constitucional, la facilitación del arbitraje internacional y también la incorporación del contrato por horas. Yo creo que son victorias para el gobierno porque le permiten incluir temas económicos también a su propuesta de consulta, no solamente cubrir lo de seguridad, estamos hablando de arbitraje, trabajo por horas. Van a tener que ser muy buenos igual al explicarle el trabajo por horas a la gente, porque puede esa pregunta quizá contaminar el resto de la consulta desde el punto de vista de muchos votantes que son recelosos con el tema. El tema de la extradición, yo personalmente estoy a favor, pero sí siento que no me parece óptimo que volvamos a votar algo después de un año. Me parece que le quita un poco de valor al voto popular. Sin embargo, a la hora de examinar la propuesta por sí sola, me parece positiva. Y creo que esta de reforma parcial, que ojalá también coincida con la fecha de la consulta y referendo del presidente Noboa, tiene una deficiencia. Son 180 días nada más, que se permitiría por decisión del COSEPE y el presidente que las Fuerzas Armadas salgan con un rol subsidiario en las calles apoyada a la policía, que se puede extender 30 días más. Y seguimos con el mismo problema, ¿verdad? Que o tenemos un estado de excepción de 60 días más 30, o tenemos esta nueva figura de 180 días más 30, pero lamentablemente, porque hay el peligro de desnaturalizar su rol, lamentablemente necesitamos que las Fuerzas Armadas estén por un largo tiempo en las calles y cerca de las cárceles. Y todavía no encontramos el mecanismo jurídico, creo, legal, para darnos esa situación provisional, pero a largo plazo. Porque en este momento temo, y creo que tenemos muchos, de que si ya no tiene más recursos legales el gobierno para mantener a las Fuerzas Armadas dentro o cerca de las cárceles y en las calles, la reacción del narco puede ser terrible. Entonces, positiva la decisión de la Corte, me parece, desde el aspecto político. El gobierno creo que la va a aprovechar bien, pero todavía siento que hay problemas que quedan ahí que no serán subsanados por las propuestas que van a estar en la papeleta. Bien, seguiremos hablando de estos temas que están en desarrollo. Muchas gracias la participación al doctor Juan Manuel Fuertes y al doctor César Febres Cordero. Muy amables. Gracias, Miguel César. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el constitucionalista doctor Ismael Quintana y el asambleísta del Movimiento Construye, Camilo Salinas, precisamente sobre la actuación de la Asamblea Nacional al negar el incremento del IVA y la inmediata objeción parcial del presidente de la República que vuelve el tema a la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.